Ezequiel Casañe, Héctor Mayral y Pedro Averasturi. Ellos tres, conjuntamente entonces con quien oficiará de moderadora en este caso, la doctora Rita Fiorino. El aplauso para ellos en este siguiente panel. Muy bien. El doctor Pedro Averasturi es doctor en Derecho. Disculpen. El doctor Pedro Averasturi es doctor en Derecho en la especialidad de Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor regular en grado y en la maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública y en la maestría de la Magistratura, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como profesor catedrático de elementos de Derecho Administrativo y como profesor también en la carrera de especialización en Derecho Administrativo y de la Administración Pública en la Universidad de Belgrano. Premio Facultad año 2005 por la Universidad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires a la mejor tesis doctoral y Premio Accessit por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de la Argentina por su obra La Justicia Administrativa. Miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho. Actualmente, el doctor Pedro Averasturi es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Comparado. Le damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá nuevamente en estas jornadas y el tema que me toca desarrollar, que es la modificación de los contratos administrativos, tiene mucho que ver con lo que ha dicho anteriormente el profesor Santamaría. Acá estoy con el doctor Mayral, con el hijo del profesor Casañe, que mantuvieron ellos hace un tiempo una hermosa polémica respecto de la existencia o no de los contratos administrativos. Pero en lo que hace específicamente al tema, el problema es las consecuencias de considerar la existencia de un contrato administrativo. ¿Por qué? Porque en la medida que le demos, como nos acaban de decir, potestades absolutas a la administración, lo que va a ocurrir es muy sencillo. No va a existir una posibilidad de una conmutabilidad del contrato y, por lo tanto, la contratación en manos de la administración va a ser, evidentemente, mucho más cara. Entonces, la situación es que en la medida que desarrollemos una noción de contrato administrativo totalmente desligada del derecho civil, estaremos recorriendo un sistema realmente que va a ser llevado a sus máximas consecuencias un poco contraproducente para la administración. Por ejemplo, alguien va a poder, y dentro de la modificación de los contratos administrativos, decir claramente que un contrato que comenzó hoy, mañana lo dejo sin efecto por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Y entonces no va a existir seguridad jurídica porque la administración tiene plenas potestades a través de las cláusulas exorbitantes de dejar sin efecto el contrato. Y ahora con un agravante. El agravante va a ser que la ley de responsabilidad del Estado dice que en ese caso no se reconoce lucro cesante y que el nuevo decreto de contrataciones de la administración pública tampoco lo reconoce. Con lo cual, directamente, por razones de oportunidad o por razones discrecionales, dejándose de lado un poco la arbitrariedad o que el contratista se llevó mal con la administración, un contrato, por ser administrativo, no tiene seguridad jurídica. Este es el gran problema de absorber un sistema que viene del derecho francés y que ha sido importado sin
tomar todo el esquema general del lugar a donde provenía este sistema. Por lo tanto, los tratadistas lo que han hecho es no plantearse desde el punto de vista de la metodología del derecho comparado hasta dónde llega, cómo era su aplicación en el país de origen, y se ha adoptado en nuestro país, por lo menos por parte de la doctrina, la mayoría de la doctrina, como noción. Esto es desde el punto de vista de una crítica respecto de la modificación del contrato. Desde la otra vereda, es una noción que, si nos olvidamos de la posibilidad de revocar al día siguiente el contrato administrativo, cosa que hoy jurídicamente es posible, ha sido una noción que ha beneficiado totalmente a los contratistas. Esto es así porque en realidad lo que ha ocurrido es que el contratista que contrata con la administración, el riesgo se ha abandonado porque cualquier alia del contrato la carga la administración, se la endosa a la administración. Entonces, los principios generales del derecho administrativo del contrato administrativo, en cuanto conlleva la aplicación de los principios generales de la contratación del derecho común, que el propio doctor Casañe en su último libro de Principios ha tomado como de aplicación totalmente en un esquema que estoy totalmente de acuerdo. Primero, el famoso adagio pacta sunt servanda, exceptio non impleti contractus, propios del derecho común, son aplicables al derecho administrativo. Y la Corte Suprema directamente ha ido en contra de toda la doctrina que establece la aplicación a ultranza del derecho público, por ejemplo, en el caso Dulcamara, o en materia de prescripción en el caso Filcrosa. Lo cual, los abogados del Estado, cuando tienen que hacer un dictamen sobre este tema, si van a la doctrina administrativista van a tener una solución, y si van a la jurisprudencia de la Corte van a tener otra solución. Entonces, ¿a dónde está el justo medio? Bueno, el justo medio es lo que voy a tratar de llegar en esta exposición. A ver, el Estado cuando contrata, Estado nacional, provincial, municipal, ¿qué está buscando? Está buscando algo que coincido que es el interés público. ¿Qué será el interés público? Todavía no lo sé, pero es, por ejemplo, que la comunidad pueda gozar de esa contratación. Hasta ahí estamos más o menos todos de acuerdo. Cuando la administración entonces contrata, está yendo más allá de una contratación entre privados, entre los cuales existe una relación entre ellos dos y no una relación que va a exceder a ellos y se va a reflejar con el resto de la comunidad. Por lo tanto, lo que ocurre es que tiene que haber por un lado, un principio de equivalencia, y por el otro lado, la posibilidad de que frente a ciertas circunstancias la administración reconozca lo que podría denominarse una mayor onerosidad sobreviviente. ¿Cómo se arregla en un contrato de derecho común? Y a través de la teoría de la imprevisión. Y la teoría de la imprevisión, ¿qué dice? Dice que tiene que haber un sacrificio compartido para la supervivencia del contrato. Pero más allá de estos esquemas o de algunas reglamentaciones que le han incorporado,
En realidad, lo que consideramos es que si la administración, o mejor dicho, el Estado, altera la contratación, por ejemplo, colocando nuevos impuestos, o por haber existido un mal proyecto y encontrarse con dificultades materiales imprevistas, que son esas dificultades propias de la obra. Creer que uno está excavando sobre tierra y se encuentra con un suelo rocoso, o encontrarse con la napa freática a flor de piel cuando eso no estaba pensado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a compartirlo. Vamos a compartir esa situación con la administración, el contratista lo va a compartir, ¿y quién va a disfrutar de ese contrato? La comunidad. Por lo tanto, se le va a cargar sobre el contratista esa pérdida y va a generar un trato desigualitario, porque el único que va a soportar la pérdida va a ser el contratista, mientras que el beneficio va a ser recibido por la comunidad o el Estado. Esta sería la aplicación de la teoría del hecho del príncipe, la teoría de las dificultades materiales, que donde proviene del derecho francés. Entonces, la cuestión es así. Puede haber una alteración del contrato, puede haber una alteración en las cuestiones de las obras, y sobre todo estas alteraciones se dan en los contratos de larga duración. Pero para eso tenemos que hacer una ponderación de la fórmula polinómica de la ecuación financiera del contrato, en el cual el precio es una consecuencia de lo que el contratista tuvo en miras al ofertar. Rápidamente, el precio va a estar compuesto por un costo fijo, gastos de la administración, un costo variable, dependiendo de los insumos que recibe la obra, y gastos de amortización de equipos. Por lo tanto, en una obra pactada para un determinado plazo, entonces yo habré considerado que en ese plazo tengo que amortizar el equipo y tengo un costo fijo determinado sobre ese contrato. Ahora, si le extiendo al doble el plazo, el costo fijo es el mismo, es invariable. La amortización es invariable. ¿Quién se beneficia? Por supuesto, el contratista. Esta es la otra cara de la moneda, y hacer una breve referencia a que si los insumos aumentan, evidentemente, como teníamos prohibida la palabra inflación, entonces hemos utilizado la palabra redeterminación, ¿no? Pero es una manera de reconocer el incremento de costos por cuestiones inflacionarias. Entonces, esta es la otra cuestión, la modificación del contrato. Y la otra alteración es a través de los adicionales. El contratista que sabe, no digamos por qué, que le van a otorgar adicionales, ¿no? Entonces está en mejor situación para cotizar, porque sabe que estas dos partes de la fórmula, ¿no?, van a haberse mantenido constantes, mientras que el costo variable va a haber aumentado, con lo cual él se beneficia. A ver, si yo contrato una obra para hacer 1 kilómetro de pavimento, ¿puedo a través de adicionales transformarla en 100 kilómetros? Ustedes dirán que quizás es irrazonable. Bueno, pero también puedo contratar la construcción de una casa y en vez de ponerle granito, ponerle mármol de Carrara o pisos de oro también. Entonces, ¿cuál es la tarea del abogado? Y la tarea del abogado es realmente determinar si estamos frente a un adicional, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hacen los dictámenes jurídicos? No me meto en la consideración de las cuestiones técnicas. No, señores, hay que meterse. Hay que ponderar si tengo un dictamen técnico lo suficientemente fundado, porque si no, no estoy haciendo la tarea. ¿Y por qué tengo que ponderarlo?
no respecto de la conveniencia o no, sino respecto de la razonabilidad, de la proporción que existe en otorgar ese mayor adicional. Entonces, para terminar, el ius variandi, que generalmente en todas las normas de contratación son del 20%, la Procuración del Tesoro, la Corte Suprema ha dicho que esto tiene que estar de acuerdo con una situación igualitaria al momento de ofertar. Entonces, lo que hay que hacer en un dictamen jurídico, a mi criterio, es preguntarse, ¿este hombre podría haber hecho lo mismo que el oferente de al lado? ¿O le estoy dando mayores adicionales que el oferente que perdió la licitación? Por lo tanto, vuelvo a lo que dije al principio, la modificación de los contratos administrativos. Y bueno, son modificaciones por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Muchas veces son muy favorables al contratista, yo diría que en el 90% de las veces, pero traen una total inseguridad jurídica, que es la otra cara de la moneda para el contratista que no sabía. Así que es labor de ustedes, abogados del Estado, ponderar todas estas modificaciones. Muchas gracias. Ezequiel Casañe es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires. En el año 2002 realizó un curso de posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad de San Pablo de Madrid, España, y en el año 2003-2004 la carrera de especialización de Derecho Administrativo Económico en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es director y secretario del Colegio de Abogados de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor adjunto de la materia de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica Argentina y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Es director de la Revista Iberoamericana de Derecho Administrativo y Regulación Económica. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Estudios Regulatorios. Es socio del estudio jurídico Casañe Abogados. Bueno, le damos la palabra al doctor Casañe. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este congreso, muy importante, al procurador Gabriela Starlova y también a María José, que vuelven nuevamente a demostrar la importancia de estos encuentros de abogacía estatal que permitan también contar con la participación de aquellos que no estamos en el sector público, pero que convivimos, colaboramos, interactuamos con todos los abogados del Estado en las tareas cotidianas de nuestra profesión. También un honor y un privilegio estar tanto con Héctor Mayral como con Pedro Averasturi compartiendo este panel. Por supuesto no pienso ni acercarme a la polémica Mayral-Casañe, no solo porque no estoy a la altura, sino además porque el doctor Mayral habla después, entonces estaría en condiciones poco convenientes. No, pero en realidad porque no estoy a la altura. Les vengo a hablar de algo que es algo de mucha actualidad en Argentina, y es el fenómeno de la asociación público-privada o participación público-privada como nuevo contrato que vincula al privado y al Estado para desarrollar, en la mayoría de los casos, infraestructura, pero vamos a ver que en Argentina, de sancionarse un proyecto de ley que se encuentra en este momento en pleno debate en el Congreso, abarcaría además otro tipo de servicios y actividades, no solo en infraestructura. Ustedes saben que en Argentina los modelos clásicos para contratar, por ejemplo, infraestructura, son los modelos de obra pública y de concesión de obra pública. La obra pública el Estado va pagando a medida que la obra avanza, a partir de recursos que pueden provenir del crédito público, o sea, del endeudamiento, o de los tributos. La concesión de obra pública
Al contrario, exige financiamiento de parte del privado, quien financia, construye, opera y luego cobra del peaje de los usuarios esa remuneración en el modelo clásico. Siempre en estos casos se necesita financiamiento y en el caso de la obra pública se necesita presupuesto. ¿Qué ocurre? No es un secreto que Argentina, como gran parte de los países de Latinoamérica, carecen de presupuesto, de recursos públicos y de financiamiento, por lo menos para abastecer o concretar todas las obras que las políticas públicas demandan. Más aún teniendo en cuenta déficits muy importantes en temas básicos, insatisfechos de nuestra sociedad. Por tal motivo, es importante buscar mecanismos y herramientas para lograr que ciertas obras, ciertos servicios se puedan realizar utilizando los esfuerzos tanto del Estado como del sector privado. Y ahí es donde se va imponiendo en la región el mecanismo de la asociación público-privada. ¿Qué es esto? La asociación público-privada, que nació en la década del 80 en Inglaterra, no es un contrato tipo. Es un modo de relacionarse entre el Estado y el sector privado, que persigue el reparto y la asignación de riesgos, aportes y recursos a la parte que se encuentre en mejores condiciones de asumirlos o mitigarlos. Naciones Unidas, que ha estudiado mucho el fenómeno, habla de que es una relación más que un contrato entre los dos sectores, que puede darse de mil maneras. Nosotros, nuestro país, junto con Venezuela, somos los únicos países en la región que no contamos con una ley de asociación público-privada o alguna ley parecida. En nuestro caso, en el año 2005 se dictó un decreto, el 967, que si bien se adelantó al fenómeno regional, lo malinterpretó. Y esto lo digo con la posibilidad de haber comprobado los efectos en estos años de ese decreto, pues no se ha hecho ninguna asociación público-privada en los términos de ese decreto del 2005. ¿Y por qué? Porque a diferencia de lo que sucedió luego en otros países, en el 2005 este decreto lo que hizo fue, con el afán de consagrar rápidamente la asociación público-privada en Argentina, lo que hizo es la restringió, la encorsetó, posibilitando únicamente que las asociaciones público-privadas se puedan realizar a través de asociaciones formales, a través de vehículos societarios entre el Estado y los particulares. Esto no es otra cosa que la empresa mixta. Y no es difícil entender por qué el sector privado no vio ni va a ver con buenos ojos que el Estado tenga tanta injerencia en, por ejemplo, la ejecución de este tipo de contratos. Hace 2 meses, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley de asociación público-privada diametralmente opuesto a ese decreto, que ya cuenta con media sanción. En el Senado se votó el proyecto con 2/3 de los presentes, con lo cual, entendiendo que el PRO tiene solamente 6 senadores, ha sido un logro muy importante contar con la aprobación de 48 senadores, lo que demuestra que lo que se persigue es un consenso. Ya el hecho de intentar que un régimen de asociación público-privada se sancione por ley es muy importante, porque un cambio de paradigma de tal magnitud en la relación entre los privados y el Estado requiere de consensos, requiere de una ley, de un debate entre todos los sectores, políticos, empresarios, sindicales. Y eso fue un poco lo que sucedió. Ahora en diputados está más complicada la cuestión. Ayer en el plenario, reunión de comisiones, se introdujeron algunas modificaciones al proyecto y no se sabe cuál va a ser el resultado final, pues se votará sobre tablas en el recinto, calculo que la semana que viene. En términos generales, este régimen es un régimen marco,
flexible, no establece ningún tipo de contrato en particular, sino que va a permitir una nueva categoría que a su vez va a dar lugar a la posibilidad de celebrar numerosos contratos bajo este régimen, que como dije no solamente va a estar circunscripto a la infraestructura, sino a todo tipo de actividades y servicios. ¿Cuál es el eje de este proyecto? La seguridad jurídica, que es el mayor problema que tienen los contratos, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica y en muchos otros países. La seguridad jurídica para el Estado, la seguridad jurídica para el inversor y la seguridad jurídica para también el particular y el administrado. De modo de buscar contratos razonables y no que únicamente contraten con el Estado personas pícaras o que están acostumbrados a lidiar con el Estado. Contratos seguros nos van a permitir precios razonables y sobre todo concretar este interés público, que es el título de este Congreso, que reside en una celebración transparente, que permita un contrato más conveniente y que luego ese contrato más conveniente, producto de una licitación, luego se cumpla, que es lo más importante. Que los contratos se ejecutan y se cumplen. Ahí radica el verdadero interés público también, sobre todo una vez celebrado el contrato. En este entendimiento, uno de los grandes temas es el tema de las prerrogativas del Estado, las prerrogativas públicas de estos tipos de los contratos administrativos. El proyecto lo que hace es hacerse cargo de la existencia de prerrogativas, sobre todo en nuestra cultura jurídico-argentina, pero lo que busca es lograr que esas prerrogativas brinden seguridad jurídica, sobre todo certeza. Por eso el proyecto exige que en todos los contratos se establezca expresamente y de modo concreto cuáles son las prerrogativas del Estado y qué efectos tienen, incluso también el procedimiento. Y hay dos grandes prerrogativas del Estado que en muchos casos ahuyentan las inversiones serias o atentan contra la celebración de contratos razonables. La prerrogativa, también se hablaron en el día de hoy, la prerrogativa de ius variandi, o sea, la potestad unilateral de modificar un contrato, y la revocación por razones de interés público, o sea, por mérito, oportunidad o conveniencia. El proyecto establece, en cuanto a ius variandi, la limitación del 20%, la prohibición de que se desnaturalice el contrato para evitar violar la igualdad de aquellos que participaron en la licitación y perdieron, o aquel universo indefinido de oferentes que de haber conocido esa modificación hubieran querido participar, pero también dice, como la asociación público-privada radica también la necesidad de contar con financiamiento, en que ese ius variandi en modo alguno puede afectar las condiciones de financiamiento, sea en cualquier proporción. Es decir, si las afecta, el responsable, quien tendrá que hacerse cargo, es el Estado si quiere ejercer ese ius variandi. Y el otro tema, el de la modificación, el de la revocación de los contratos por razones de oportunidad, mérito, conveniencia, el proyecto la acepta como tal. Hay algunos autores que entienden que para ejercer esta prerrogativa se debería requerir ley previa, como sucede con una expropiación en virtud del artículo 17 de la Constitución Nacional, pero lo cierto es que en nuestro derecho se acepta comúnmente esa prerrogativa. Entonces el proyecto lo que hace es exigir que se establezca el procedimiento y la causal. Siempre tiene que haber una causal, obviamente, que sea por razones de interés público, no significa que pueda hacerse de manera arbitraria. La arbitrariedad está prohibida en nuestro Estado de Derecho, pero también el proyecto establece que no serán de aplicación ninguna de las normas que limitan la responsabilidad en estos supuestos. Y esto es muy importante, porque coexisten en nuestro régimen varias normas que limitan la responsabilidad cuando el Estado decide terminar anticipadamente un contrato administrativo, por más que se está generando en esos casos un sacrificio especial
del contratista que se ve privado en beneficio de toda la comunidad de la ejecución y el seguimiento de ese contrato. Lo tenemos en la ley 1023, lamentablemente, que establece que en esos casos se excluye el lucro cesante. Esto viene de una discusión muy grande, pues estaba contenido en la vieja ley la única ley que tenemos, la ley de expropiaciones, pero claro, ese artículo de la ley de expropiaciones, cuando excluye el lucro cesante, habla igualmente del valor objetivo del bien. Y en muchos casos el valor objetivo de un contrato también lo compone o lo integra alguna suerte de lucro cesante. O por ejemplo cuando se trata de empresas en marcha. Y lamentablemente también esta limitación ha sido incluida en la flamante ley de responsabilidad del Estado. Con lo cual este proyecto de sancionarse si se mantiene esa no aplicación de la limitación de responsabilidad, todos los contratos de asociación público-privada no tendrán esa limitación, salvo que en el contrato específico se pacte entre las partes esa limitación. Pero ahí sí ya estaríamos más dentro del régimen del pacta sunt servanda. Otro tema también que está generando mucho debate ahora en la Cámara de Diputados es el tema vinculado a la solución de controversias. El proyecto de ley establece una solución de controversias técnicas, pudiéndose acudir a paneles técnicos si hay diferencias técnicas en la ejecución de contratos, y también prevé la posibilidad de acudir al régimen de arbitraje para dirimir las controversias respecto del contrato. No como una exigencia, sino como una posibilidad y facultad que deberá estar obviamente contenida en los pliegos y luego plasmada en los contratos. Que hemos visto tanto en el Senado como ahora en diputados que se confunde mucho esta posibilidad de acudir a la herramienta del arbitraje, que además es algo muy común en todos los países de nuestra región, salvo en Argentina, se confunde mucho con la experiencia reciente del CIADI. Entonces hay muchos que alzan voces en contra del arbitraje porque entienden que sería nuevamente prorrogar jurisdicción al CIADI. Y eso es una equivocación mayúscula, porque el CIADI viene dado por la infinidad de tratados internacionales que se firmaron, estos famosos tratados de protección recíproca de inversiones, y el CIADI se mantendrá con ley o sin ley, salvo que se denuncien los tratados. Es una jurisdicción que protege al inversor extranjero. Este proyecto lo que habla es la posibilidad de establecer una herramienta de arbitraje para el extranjero como también para el nacional, como sucede por ejemplo en Colombia, Perú y Chile. Y para finalizar, porque me queda poco tiempo, este proyecto ustedes lo pueden bajar, está en la página web, en el site del Senado y también del Congreso. La importancia de un concepto que se pone de manera expresa, que no es otro que el mantenimiento de la ecuación económica financiera del contrato, que es un concepto que la doctrina la ha elaborado mucho, la jurisprudencia, pero que no está consagrado de manera autónoma, como principio autónomo en nuestro ordenamiento jurídico. Sí, obviamente uno lo puede desprender de ciertos supuestos, como el procedimiento de mayores costos del régimen de obra pública, que incluso sobrevivió a la prohibición de indexación, como decía Pedro, o también cuando se habla de restablecer los efectos que puedan tener adversos frente a procedimientos del ius variandi o derecho del príncipe. Eso lo tenemos, pero establecer como principio autónomo el mantenimiento de la ecuación económica financiera es otra cosa, va más allá y persigue, ¿qué cosa? Este interés público del Congreso, que es que se haga la obra. Y no es una garantía de rentabilidad, es una garantía de la seguridad del contrato. Porque aquel que contrata, si bien obviamente tiene un ánimo de lucro, está de alguna manera colaborando con todos nosotros para que esa obra se haga. El norte es que se haga esa obra de manera obviamente razonable y no disparatada. Si en algún momento de la ejecución del contrato, sobre todo en aquellos contratos de larga duración, existen consecuencias que desequilibran esa relación,
A nosotros de nada nos sirve cruzarnos del brazo y dejar que el contratista fracase en la ejecución. A nosotros lo que nos interesaría es que esa ejecución se haga, que ese fin público se logre a partir del mantenimiento de la ecuación económica del contrato, que fue lo que se adjudicó a resultas de un procedimiento transparente. Porque este proyecto de ley, con esto sí termino, exige para todos los casos licitación pública. Teniendo en cuenta que es una herramienta nueva, es coherente exigir la máxima de las garantías como procedimiento de selección del contratista. En fin, esperemos que en la Cámara de Diputados el tema del arbitraje y el tema del mantenimiento de la ecuación económica financiera pueda ser entendido como lo he expresado. Muchísimas gracias. Héctor Mayral. Es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho Comparado cum laude en la Southern Methodist University de Dallas, Texas, y fue Visiting Scholar en las universidades de Harvard en los periodos 1982-1983 y Cambridge en 1987. Fue profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Buenos Aires entre los periodos de 1978 al 2008. Ha recibido el premio CONEX de Platino en la especialidad Derecho Administrativo y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Es autor de varios libros y de numerosos artículos sobre Derecho Administrativo y otros temas jurídicos en revistas nacionales y extranjeras. Tiene la palabra el doctor Héctor Mayral. Bien, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación al sistema de abogados y al doctor Astarloa de la Ciudad de Buenos Aires y por estar también compartiendo esta tribuna con distinguidos colegas que también han hablado de un tema con el cual mi exposición va a engarzar perfectamente, porque yo voy a hablar de cómo modernizar la contratación del Estado desde el punto de vista del interés público, es decir, qué es lo que le conviene al Estado. Y esto es algo que no se le puede pedir solo a los abogados del Estado. Los abogados tenemos una deformación profesional de defender a nuestro cliente a capa y espada. El problema es que la defensa del interés público en el contrato puede ser enemiga de un costo reducido. Y eso yo lo viví una vez en una discusión que se planteó entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Obras Públicas sobre un régimen anterior al que se está discutiendo ahora, que se discutió hace 15 años, y en el cual la Secretaría de Obras Públicas sostenía la necesidad imperiosa de tener la facultad de modificar el contrato. La Secretaría de Hacienda se resistía. Los contratistas estaban a favor de las modificaciones. Como decía el doctor Averasturi, en el 90% de los casos favorecen al contratista. ¿Y por qué la Secretaría de Hacienda estaba en contra? Porque el funcionario de Hacienda dijo: yo sé lo que cuestan las modificaciones. Entonces el interés público no es solo que el Estado esté, como decía el profesor Santamaría, como Iron Man, absolutamente protegido, sino el Estado, el interés público es cuál es el costo que significa esa superprotección del Estado. Y eso no es tarea nuestra de los abogados de determinar. Yo creo que los funcionarios deben hacer un análisis con la ayuda de bancos inversores, de consultoras de gran prestigio, para determinar si las cláusulas normales que existen en todo contrato administrativo en la Argentina, cuánto encarecen el costo. Porque en nuestra facultad de Derecho el tema del costo es una materia ausente. Eso a nosotros los abogados no nos interesa. El tema del costo es en todo caso para los contadores públicos.
Pero fíjese usted qué dice la Federal Acquisition Regulation, es decir, la regulación de las compras federales. Tiene en una parte dice, cuidado con sobreproteger al Estado. Dice, el contribuyente norteamericano no acepta el costo de un contrato sin riesgos para el Estado. Entonces, ¿cómo podemos determinar? Es posible, pero lo que creo que tenemos que lograr, y vuelvo a decir, no se nos puede pedir a nosotros los abogados, lo que tiene que determinar la administración pública, los funcionarios que llevan a cargo la ejecución de los contratos, es cuál es el costo de estas protecciones que tenemos en la Argentina. Entonces, para modernizar el sistema de contratación del Estado, primero hablemos del régimen jurídico. Y yo, oyendo hablar al doctor Averasturi, pero fundamentalmente al doctor Casañe, yo decía, se está hablando de una nueva ley para contratos de financiación privada de proyectos públicos, o es una nueva ley de contratos del Estado. Porque las pautas que establece esta ley son perfectamente, o debieran ser totalmente aplicables a todos los contratos que el Estado firma. Nosotros nos hemos deformado, especialmente en estos últimos 15 años, a raíz del decreto 1023, que establece un régimen único en el mundo, por lo menos dentro de los países serios. En ninguna parte del mundo la facultad de modificación del contrato es tan amplia como la tiene el decreto 1023, donde ni siquiera está limitado el objeto, se puede modificar cualquier parte del contrato, o al menos así se puede interpretar. Eso no existe. Si la teoría francesa nació para ajustar al objeto del contrato a las cambiantes necesidades del servicio público. Y nosotros tuvimos la exageración que hizo el profesor Marienhoff, donde dijo el contrato administrativo es por esencia mutable. Bueno, Lobader le contestó a eso en la segunda edición de su tratado, que fue después de haber asistido a un congreso de derecho administrativo sobre contratos administrativos en Argentina. Dijo, no es cierto que el contrato administrativo sea mutable, que porque el Estado firma un contrato, el Estado pueda modificarlo. Esas facultades vienen de decretos, vienen de otras normas que le otorgan esa facultad de ajustar el contrato al servicio público. Entonces, yo creo que un análisis de derecho comparado, así los abogados sí podemos ayudar, y comparar las facultades que tenemos, que tiene el Estado hoy en día en Argentina con las de otros países. Yo creo que el profesor Santamaría fue muy modesto cuando criticó la ley española. Ojalá la tuviéramos nosotros. Por ejemplo, la ley española establece la exception honorum impreti contractus, la misma que tiene el proyecto de ley de que hablaba el doctor Casañi para los contratos de financiación privada, está en todos los contratos. Después de 4 meses, cuando no paga el Estado, el contratista puede suspender la obra. Y eso es una cláusula clara. En nuestro país, ¿cuál es? ¿Qué regla rige? Bueno, con gran generosidad se ha dicho no, se puede oponer la exceptio, cuando la falta de pago del Estado imposibilita al contratista continuar la obra. Pero eso es una pauta totalmente imprecisa. ¿Cómo sabe el contratista que el juez va a aceptar esa pauta y no le van a declarar rescindido el contrato por su culpa y el juez va a decir que tiene razón la administración en eso? Entonces, la rescisión por oportunidad, ya se ha hablado. ¿Por qué esa posibilidad de excluir el lucro cesante? Lobader dice en Francia, rara vez se rescinde una concesión de servicios públicos por oportunidad en Francia, cuando no está previsto. Porque es carísimo. Hay que indemnizar al lucro cesante. La ley española también establece la indemnización del lucro cesante, según la ganancia de los últimos 5 años. Ustedes piensen en el poder omnímodo que se le da al funcionario que puede expulsar al particular de su negocio y no indemnizar al lucro cesante. Eso es entonces el aspecto de las reglas jurídicas.
Chile, Perú, Colombia, son 3 países que acaban de ser mencionados, tienen un sistema para la financiación privada que justamente contempla estas nuevas normas. Yo creo que tenemos que repensar nuestras normas sobre la contratación del Estado, sobre la ejecución de los contratos y llevarlas a un término justo, donde el Estado debe tener ciertas prerrogativas, pero no con la exageración con que las ha legislado el decreto delegado 2023. Otro de los aspectos que es importante solucionar y que la ley nueva soluciona, pero ¿por qué solamente para los contratos que se están previendo? Son los mecanismos de solución de controversias. ¿Por qué todo contrato de obra pública no puede tener un panel técnico como está previsto en la ley? Estos paneles técnicos, piensen ustedes, que se crean cuando nace el contrato y dan soluciones, dan respuesta en términos de días, no de años. El sistema nuestro obliga al contratista, si quisiera litigar, a ir al fuero contencioso administrativo y esperar 10 años para una sentencia de cámara definitiva. Eso no es justicia. Eso no es justicia. Los paneles técnicos en Inglaterra duran aproximadamente entre 40 y 60 días la solución. Se han usado ya en la Argentina, el ente binacional Yacyretá los ha usado en una obra reciente y tuvo una buena experiencia porque él limitó el número de controversias que podrían haber llegado a juicio a la mitad. Siempre existirá la posibilidad de apelar, pero la presencia de ese consultor técnico es importante. Y finalmente el tema transparencia. Y aquí voy a dar ideas nuevas que probablemente los contratistas no me van a querer mucho. Y en algunos casos sí, en otros no. Obviamente se está haciendo mucho en estos momentos en materia de publicidad, de adjudicaciones, de precios, de las modificaciones, etc. Eso ayuda mucho a la transparencia. Pero un capítulo muy importante es el de los pagos, cuando se paga. Yo propuse una vez en el BID que cuando el BID financia un contrato, el pago lo haga el BID o a través de un banco local a quien el BID le envía los fondos, que con la certificación de la obra ya se cobre directamente del banco. Los del BID se me rieron y me dijeron, doctor, eso es utópico. Ahora, señores, qué triste situación estamos cuando hasta el BID dice que él no puede hacer nada y tiene que dejar que el pago salga de la mano del funcionario, y tantas veces el funcionario tiene esa sensación: ¿cómo voy a pagar esta suma millonaria y yo nada? Y yo no cobro nada de esto. Luego, y acá viene una idea revolucionaria y antipática, en las grandes obras, en los grandes contratos, habría que designar a un auditor internacional para que audite los pagos que hace el contratista. Con eso se evita esa corruptela que se ha denunciado tanto últimamente, que el anticipo inicial que hace el Estado vuelve al funcionario responsable del área. Es cierto, me dirán, el dinero es fungible, puede sacarlo de otra parte, sí, pero una cosa es sacar dinero de su bolsillo y otra cosa es no devolver la gentileza de ese adelanto que se le hace. Uno de los grandes escándalos de la época del presidente Menem justamente surgió a través de una auditoría. De cómo se hicieron los pagos, se vio que había habido un pago a una consultora inexistente o innecesaria. Entonces, con eso solo ya se puede transparentar enormemente. ¿Y por qué digo auditoría internacional? ¿Cómo no hay auditores en la Argentina? ¿Sabe qué ocurre?
El caso Arthur Andersen demuestra que cuando una auditora o un consultor internacional no se porta bien, desaparece y va a la quiebra. Arthur Andersen desapareció. Entonces tienen algo más que su prestigio personal en juego, tienen su propia fortuna en juego. Entonces, en las obras importantes, yo creo que esa auditoría sería muy útil para favorecer la transparencia. Lo he propuesto a algunos amigos en la industria de la construcción, no les ha gustado, debo decir, no me van a dar una medalla por eso. Pero acá estamos viendo el interés del Estado, y entonces creo que al Estado sí debiera interesarle y debiera analizar esta idea. Muchas gracias. Nos despedimos entonces a los doctores Ezequiel Casañe, Héctor Mayral y Pedro Averasturi.